Capítulo 18. Ética. La palabra ética proviene del griego éticos, que significa carácter. La ética trata del estudio de la moral y del accionar humano, así como elabora afirmaciones y definiciones de lo que es bueno, lo que es malo, lo obligatorio, lo permitido y muchas cosas más, haciendo referencia a las acciones o decisiones de las personas y promoviendo comportamientos deseables. Claro que la ética no es coactiva, es decir, no impone castigos legales y sus normas en sí no son leyes. Mucho más se enfoca en el estudio de los criterios y marcos de actuación para entender en qué casos una acción se debe considerar correcta o incorrecta. La ética puede entenderse también con uno de los principios morales más conocidos de la historia, las reglas de oro y de plata. La regla de oro dice al calce: trata a los demás como quieras que ellos te traten a ti. La regla de plata: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Si usamos estos criterios, es probable que las acciones que llevemos a cabo en nuestro día con día sean las correctas, ya que nadie querría ser tratado de manera injusta, poco cortés, ofensiva, arbitraria, diferenciada o mucho peor, violenta o discriminatoria. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Gómez Alcalá y hoy voy a platicar con ustedes sobre ética. Aplicada a nuestra actividad profesional, podríamos decir que la ética estudia las normas que deben regir nuestra profesión como educadores de personas primero que nada y como entrenadores deportivos después. Nos sugiere y nos marca claramente aquello que es deseable, propio y casi obligado, así como también condena lo que no debe de hacerse. La ética es especialmente importante cuando surgen conflictos en el desarrollo de cualquier trabajo o cualquier actividad, cuando los intereses propios o de terceras personas se ven comprometidos y cuando es necesario analizar a conciencia lo sucedido y tratar de entender la ética personal del individuo. La ética incluye temas en continuo debate, especialmente cuando existen conflictos o cuando se trata de dilemas éticos, en los que la línea entre el bien y el mal es muy sutil, así como también cuando claramente se sobrepasa el papel del liderazgo o el papel del poder en el desarrollo de una profesión o en el ejercicio de la ética personal.
Recuerda que como entrenador tendrás que ejercer diferentes roles y tendrás una gran influencia en tus gimnastas, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal, en lo emocional social, en la formación de hábitos y a veces hasta en su forma de hablar, de vestir y hasta de argumentar. Para cumplir con esta responsabilidad, necesitas desarrollar diferentes habilidades, actitudes y valores, así como un gran conocimiento que deberás actualizar durante toda tu vida profesional. También tendrás que ajustar tu enfoque dependiendo de la edad de tus gimnastas, del tamaño de tus grupos, de las instalaciones con las que cuentes, así como del tipo de actividades gimnásticas que incluya tu programa de entrenamiento. Como entrenador, tú debes asegurarte de que cada experiencia en tus participantes sea positiva y enriquecedora. ¿Cómo puedes lograr esto? Asegurándote que tus gimnastas se involucren y quieran estar en tus clases, creando buenas condiciones para su aprendizaje, contribuyendo al mejoramiento de su desarrollo, creando un entorno físico seguro donde se pueda dar la enseñanza y fomentando una filosofía de juego limpio y espíritu deportivo en todos tus alumnos. Normalmente, los órganos rectores de la gimnasia, como son la Federación Internacional de Gimnasia o la Federación Mexicana de Gimnasia, tienen su propio código de ética y todos los que nos involucramos en este deporte debemos respetar sus principios. En el caso de la FIG, o Federación Internacional de Gimnasia, la primera parte de este código se refiere al respeto por la dignidad humana. Este y otros principios relevantes son los necesarios para que nuestro deporte se haga en un marco de justicia, equidad, libertad y fraternidad. Para entender qué es un código de ética y por qué es importante tener uno, te presentamos este extracto de los puntos más importantes que tiene el Código FIG y que debes saber sobre el código de ética que rige nuestro deporte. El respeto a los derechos humanos y la dignidad es un requisito fundamental en todas las actividades del deporte, tanto en su nivel nacional como internacional. No debe ser permitido ningún tipo de discriminación, incluyendo raza, color, género, orientación sexual, lenguaje, religión, convicciones políticas, nacionalidad u origen social, propiedad, nacimiento, discapacidad, atributos físicos y habilidades atléticas o cualquier otro estatus que presente la persona. Toda ingesta de sustancias o doping está absolutamente prohibida. Todos los puntos contenidos en el Código Antidoping de la FIG y del Movimiento Olímpico, así como aquellas contenidas en el Código de Prevención de la Manipulación Competitiva, editado por el Comité Olímpico Internacional, serán escrupulosamente observadas. Todas las formas de violencia no accidental, que incluyen acoso sexual, abuso físico, abuso psicológico y negligencia, no serán toleradas y deberán ser denunciadas. Entendiendo que todo código de ética tiene 4 partes principales, la primera tendría que ver con lo implicado en el respeto por todos, la segunda sobre el honor por el deporte, la tercera parte sobre la integridad en las relaciones y la última sobre tus responsabilidades como entrenador. ¿Qué te parece? Esto te permitiría crear también tu propio código de ética personal. La FIG, así como la Federación Mexicana de Gimnasia y sus representantes o comités designados, deben garantizar condiciones seguras y apropiadas, así como brindar a los atletas y deportistas una buena atención médica para su bienestar físico y moral. Esto es en lo general, aunque debe prestarse especial atención a los programas de competencia de los niños, así como cuidar y vigilar que en la educación y la formación de los pequeñitos siempre se garantice su salud, su bienestar y sobre todo su integridad en todos los aspectos. Es importante comprender, todos los que participen en cualquier actividad de la gimnasia
deben experimentarla como algo positivo en donde se divierten, mejoran su estado físico, aprenden habilidades y hacen nuevos amigos. ¿Recuerdas? Las 4 Fs: Fun, Fitness, Fundamentals y Friendship. Para ello, necesitas un entorno seguro, protector y afectuoso. Tus gimnastas deben sentirse a salvo y protegidos de cualquier peligro o daño, en un entorno en el que se tomaron todas las medidas pertinentes para su seguridad. Esto es a lo que le llamamos salvaguarda. Todos somos responsables de la salvaguarda de nuestros atletas. Todos, entrenadores, clubes, organizaciones, familiares y amigos. Con respecto a la protección que como entrenadores debemos dar, es importante que te empeñes en ser el mejor modelo a seguir, en crear una atmósfera de aceptación, en dar retroalimentación efectiva de una manera positiva, en comunicarte con todos tus gimnastas de manera abierta, en escuchar y hacer saber que entiendes lo que te dicen, en estar atento a cómo actúan y se comportan tus gimnastas en el grupo, y a actuar si notas algo inaceptable e incluso a informar a las autoridades si es necesario. Hoy en día, cuando se habla de personas que tienen influencia en determinados grupos, se les conoce como influencers. La palabra influencer quiere decir influenciador, es decir, es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema en concreto y que su presencia o su opinión mueve a las personas a realizar ciertas acciones o a tomar decisiones y hasta formar comportamientos y hábitos al grado de convertirse en referentes para una marca o una actividad. En esto, la gimnasia no es la excepción. Y yo les pregunto, ¿se ven a ustedes mismos como influencers? Vamos a hacer algunos ejercicios que les ayudarán a comprender mejor cuál es la función de la ética en su labor como entrenadores y por qué es importante dedicarle tiempo a su estudio y hasta hacer algunos compromisos a nivel personal para ser un influencer positivo cuando actúan como líderes o cuando tienen a su cargo un grupo de personas que siguen sus enseñanzas. Escribe las respuestas a las siguientes preguntas en una hoja que tengas a la mano. ¿Cómo puedes, como entrenador, crear un entorno seguro, protegido y afectuoso en tu gimnasio? Si no se te ocurre ninguna respuesta, lo que puedes hacer es recordar alguna vez que te sentiste inseguro en tus entrenamientos como gimnasta, o cualquier recuerdo que tengas de alguien que no fue afectuoso contigo. Describe qué te dijo, cómo te trató, por qué te molestó. Escribe, si te acuerdas, cómo te sentiste. Recuerda qué decisiones tomaste por causa de esta experiencia. Por ejemplo, si por tu cabeza pasó la idea de ya no seguir entrenando con esa persona. O tal vez te tardaste más en aprender algún ejercicio. Escribe ahora qué hubieras hecho tú de manera diferente. ¿Qué palabras hubieras dicho? ¿De qué manera te hubieras cerciorado que tu gimnasta estaría bien y a salvo de una mala experiencia? Experiencias como las que acabamos de describir nos hacen tomar decisiones al respecto de nuestro futuro. Nos generan conversaciones internas duras y severas, así como a veces perdemos el equilibrio e inclusive nuestro bienestar. Esto no solo no es divertido, sino que es exactamente lo que queremos hacerte notar. La importancia de crear un entorno seguro tiene que ver con esto y asimismo con actuar con apego y conciencia siguiendo un código de ética personal que apoya que nos movamos por la vida con principios claros y limpios, que sean fácilmente experimentados por todas aquellas personas con las que interactuamos. Pasemos a una siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que como entrenador se te acuse de hacer algo poco ético? Piensa bien y escríbelo en tu hoja. Si nunca se ha puesto en entredicho tu nombre, entonces piensa en alguna situación
en la que quisiste tomar acción acusando a alguien por algo que hizo y que pensaste que era poco ético o fuera de la moral o fuera de las buenas costumbres. Recuerda una experiencia así y descríbela en tu hoja. Puede no ser exactamente en la gimnasia, pero sí es importante que describas una situación en la que no te escucharon y te acusaron sin evidencia, o una situación en la que la línea era demasiado sutil y te sentiste injustamente tratado. A esto es a lo que llamamos dilema ético. Un dilema ético es toda aquella situación en la que se da un conflicto entre diferentes valores de la persona y las opciones de actuación que tiene. Son situaciones en las que hay una pugna entre varios valores y creencias, en las que existen diferentes soluciones, pero no hay una totalmente buena y otra totalmente mala, sino que ambas tienen repercusiones positivas y negativas a su vez. A menudo nos tocará priorizar un valor sobre otro, entrando ambos en conflicto de cara a la toma de decisiones. Los dilemas éticos nos permiten también entender en carne propia que las cosas no son o blancas o negras, así como también nos ayudan a entender a las personas que toman decisiones distintas a las nuestras. Les pongo un ejemplo. El dilema del tranvía es un clásico entre los dilemas éticos y morales, creado por Philippa Foot. Este dilema propone que un tren circula fuera de control y a toda velocidad por una vía, poco antes del cambio de agujas. En esta vía hay atadas 5 personas que morirán si el tren los alcanza. Tú te encuentras delante del cambio de agujas y tienes la posibilidad de hacer que el vehículo se desvíe a la otra vía, pero en esa otra vía se encuentra atada una persona. Desviar el tren hará que muera esa persona. No hacerlo hará que mueran 5. ¿Qué harías? Este dilema dispone además de múltiples variantes que pueden complicar en gran medida la elección. Por ejemplo, podrías elegir no hacer nada, suponiendo que el operador es el que tiene que parar el tren, pero esto haría que se descarrilara, con una posibilidad de que el 50% de sus ocupantes mueran. O se puede buscar inclusive la implicación emocional del sujeto que decide en este dilema. Por ejemplo, proponer que en una de las vías hay 5 o más personas que morirán si no se hace el cambio de vía. Pero en la otra está su hija, o su padre, o algún familiar del sujeto que maneja las agujas. O bien, podría ser un niño. ¿Tú qué harías? Con el ejemplo que acabamos de ver, se darán cuenta que decidir y actuar frente a un dilema ético no es fácil. Por lo mismo, les propongo esta herramienta que les ayudará a solucionar de la mejor manera posible los dilemas éticos cuando se encuentren frente a uno. Este diagrama que te presento se conoce como el árbol de la toma de decisiones y es una herramienta útil para cuando te encuentres en medio de un dilema ético que quieres resolver de la mejor manera posible. Sin duda, el primer paso es conocer los hechos e interpretarlos sin emoción, como si estuvieras describiendo algo que ves en una fotografía, sin juicios, sin tomar partido, sin tomar decisiones. Simplemente describes lo que es o lo que fue. Al ver la foto que aparece en la pantalla, nuestra descripción debería parecerse a esta. Lo que veo es a un joven que en la mano derecha tiene una manzana y en la izquierda una tablilla de chocolate. Pero también podríamos inventar toda una historia. Este muchacho, que por cierto está un poco pasado de peso, está a dieta y no debe comer chocolate. Pero cada vez que quiere escoger qué comer, duda al respecto entre comer una manzana y o el chocolate, que realmente es lo que quiere, y acaba inclinándose por el chocolate. ¿Será cierto? Incluir adjetivos, narrativas o historias supuestas puede dificultar la posibilidad de relacionarte con el hecho como tal y por ende en la elección de la solución. Es por esto que conocer los hechos e interpretarlos sin emoción es el primer paso antes de considerar cualquier alternativa de solución. El segundo paso incluye la consideración de diferentes alternativas, creativamente encontrar diferentes caminos de solución
que tengan que ver con diferentes perspectivas, que incluyan a todos los actores desde su rol. Por alternativas, queremos decir, en verdad encontrar diferentes soluciones para un mismo problema y que todas ellas sean una verdadera posibilidad. No deberías pasar a la siguiente parte del árbol de toma de decisiones si no has sido capaz de por lo menos encontrar 3 o 4 caminos diferentes y que todos ellos hagan sentido. Esto te hará entender la posición de cada una de las partes y tener un panorama mucho más amplio desde el cual escoger la mejor opción para resolver. Una vez con las alternativas definidas, estudia las consecuencias de cada una de ellas. Ve qué implicaciones tienen para cada parte involucrada. Analiza las pérdidas, lo que generará en costo, ya sea emocional, pero también económico o de cualquier otra índole. Toma lo mejor de cada una de las alternativas contempladas y concluye en lo que consideres mejor y que te permita tomar una decisión responsable al respecto. Y recuerda, lo más importante es buscar el cambio en la conducta, no el castigo o el daño que esta decisión incluya. Ten esto siempre muy presente. Busca el cambio, pero no el daño. Recuerda, la ética trata del estudio de la moral y del accionar humano, así como también nos permite hacer afirmaciones y definiciones de lo que para nosotros es bueno o malo, es obligatorio o no, es permitido o no, y muchas otras cosas más que hacen referencia y apoyan a que poco a poco las decisiones se vayan sustentando en estas afirmaciones y que se contengan en cierto marco de actuación, promoviendo comportamientos deseables en los grupos y con el tiempo una cultura moral y comunitaria. Pero ojo, la ética personal también es muy transparente. ¿Y qué quiero decir con esto? Tu comportamiento es claro y contundente para los demás. No se pueden esconder ni la intención, ni el propósito, ni la emoción. No nos engañemos. De ahí la importancia de trabajar en nuestras personas y buscar cada día ser un mejor reflejo de nuestra ética y de nuestras convicciones. Si quieres ser incluyente, en verdad analiza tu vida y ve cuántas veces no eres congruente o no incluyes a las personas, o eres injusto, y resuélvelo. Si pregonas honestidad, revisa tu vida completa y arregla todas esas situaciones en las que no estás cumpliendo, ya sea con las normas, o con políticas, o con preceptos, bueno, hasta con las leyes, y arréglalo. Si exiges justicia, sé justo con todo y con todos. Si quieres un trato igualitario, trata a todos por igual, sin importar quiénes son o cuánto tienen. De esto se trata en verdad la ética, de ahí su importancia. Es entender que trabajar en ella es para siempre y que es indispensable porque en la medida en la que avancemos en ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que pregonamos y cómo vivimos, entre lo que buscamos y cómo lo logramos, en esa medida seremos cada vez mejores modelos de conducta y por ende seremos mejores líderes. Creo que esta presentación no estaría completa sin que les hable de algunos de los preceptos de mi código personal de ética. Son algunas frases en las que procuro trabajar y principios que busco que me guíen y me acompañen. ¿Que si lo logro? No siempre. Como les dije, la ética es algo en lo que tenemos que trabajar todos los días. Es un trabajo que nunca se acaba y es un asunto que siempre se puede mejorar. Me atrevo a decir que todos hemos enfrentado situaciones en las que nos encontramos al borde de un abismo, esas en las que nuestra mente nos pregunta ¿qué debo hacer? Así como también estoy segura que todos hemos escuchado a ese diablito interior que vive en nosotros, en nuestras cabezas, y que a veces nos dice, órale, al cabo que nadie te ve. Les recuerdo que es por esto que contar con un código personal de ética es realmente relevante, pues puede significar tener una guía para nuestro actuar en momentos difíciles
o de plano actuar improvisadamente y sin control. Por supuesto que están encabezadas por la regla de oro y la regla de plata. La regla de oro: trata a los demás como quieras que ellos te traten. La regla de plata: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. 3 principios fundamentales para lograr una sana convivencia. Mi trato debe ser siempre correcto y respetuoso, cordial y equilibrado. Dar y recibir son el mismo flujo de energía. Solo si doy, podré recibir, y en la medida en la que doy, recibo. Solo hay un progreso a través de la cooperación y el trabajo alrededor de un fin común antes que un fin personal. 4 prescripciones morales necesarias para ser realmente profesional en el deporte: fidelidad nacional, fraternidad entre los líderes y entrenadores, piedad con los demás y lealtad a nuestros principios. 5 grandes prohibiciones: mentir, robar, excluir, maltratar y traicionar. Estos son valores no negociables: la vida y la seguridad de las personas, el buen nombre de nuestro país, el respeto al derecho ajeno, el bien común, la propiedad privada y la ayuda al necesitado. ¿En qué debo trabajar? En buscar el bien común y no en lo que a mí me conviene. En cuidar al grupo y protegerlo ética y moralmente, actuando siempre con base en mis valores. En practicar el perdón y la reconciliación. En trabajar y cooperar en todo y con todos. En que mi liderazgo tenga su base en ser ejemplo. Por último, me gustaría compartir con ustedes estos puntos que diseñamos para una de las delegaciones que nos representó en la Gimnastrada Mundial. Son pequeñas enseñanzas que hemos compilado como parte de los reglamentos a seguir o del código de ética que debemos contemplar. Todos somos México y todos somos gimnasia. En cada una de nuestras acciones se habla de nuestro país, de nuestro deporte y de nosotros mismos. Si tienes a tu cargo un grupo de gimnastas, debes poner en primer lugar a las personas siempre y trabajar e integrarte con los demás líderes con total cooperación, solidaridad y apoyo. Tu conducta debe ser siempre honesta, limpia y transparente, especialmente en el manejo de tus planes, tus metas, tus responsabilidades, las personas y los recursos que manejas. Trabaja por tu desarrollo y pon especial atención en tus acciones. Hazlas siempre con esmero y atención a los detalles. Sé responsable de tu propio bienestar siempre, así como del de tu grupo. Como líderes, todos tenemos fortalezas y debilidades. Nuestros resultados, así como el liderazgo y el logro de nuestra visión profesional futura, depende de tu trabajo en aprender las lecciones que la vida te depare, para que siempre salgas fortalecido de ellas, mejorando tus áreas de oportunidad y poniendo al servicio de la comunidad y de la gente todas tus fortalezas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.